Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a Debate Abierto, este encuentro dominical que tenemos con la opinión, el análisis, la información, las diferentes corrientes de pensamiento. Estos son los temas para hoy. El alivio financiero pasa ya a formar parte de la historia. Este mes de septiembre hablaremos con Otto Wolfson de la Asociación Bancaria, Amaury Castillo de la Superintendencia Bancaria. Debía estar aquí, tal como lo anunciamos en redes sociales, pero se le presentó un compromiso de última hora, tristemente. Peligra la libertad de expresión. El tema esta semana ha acaparado espacio porque en la Asamblea Legislativa hay un proyecto de reformas en el que hay propuestas que parecen llevarnos en ese camino. Guillermo Antonio Adames, Eduardo Quiroz nos acompañarán. Economía, proyecciones versus realidades, desempleo, empleo, cuántas empresas no han podido abrir. En fin, ¿lograremos esas metas que nos habíamos puesto como país? Felipe Chapman estará con nosotros. ¿Las reformas electorales son un avance o un retroceso? Un ex magistrado del Tribunal Electoral estará con nosotros, Guillermo Márquez Amado, y también Boris Barrios, un ex fiscal electoral. Y como siempre, la guía, la orientación en materia de pandemia, vacunación, avances científicos, en esta oportunidad a cargo del doctor Juan Pascale, director del Instituto Gorgas, que le parece que le metieron un tijerazo también al presupuesto. Así que vamos a hablar con el doctor Pascale esta mañana. Esa es la agenda para hoy, don Danilo. ¿Qué le parece? Buen día, bienvenido. Bueno, es una agenda que te refleja los asuntos coyunturales que están en el hervidero, lo que yo llamo el hervidero, ¿no? En el momento de calor, de tensión política, como decimos acá en sociología, de tensión política y social. Así que reflejando el hervidero, pues la agenda es de coyuntura caliente. Hay un tema también de hervidero de bolsillo. Dice que ese es el órgano más sensible que tenemos los seres humanos, el bolsillo. Así es. Tiene que ver con la moratoria, luego alivio financiero, que entra ya en su etapa final, mes de septiembre, es crucial. Un golpe al bolsillo doblega más que uno en la cabeza. Que al hígado, dice que duele mucho más. Bueno, pero en fin. Está con nosotros Otto Wolfson, presidente de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria de Panamá. Gracias por estar aquí en Debate Abierto. Le insistimos que le ofrecemos disculpas a ustedes porque Amaury Castillo debía estar con nosotros orientándole, porque ese es el propósito que tenemos, orientarle. ¿Qué hacer ante la circunstancia que estamos viviendo? Se le presentó una reunión con Gafi, dice que no era delegable y por lo tanto no ha podido estar esta mañana aquí. Se lo digo porque muchas de las preguntas en redes iban directamente dirigidas a él. Don Otto, buen día, bienvenido. Muchas gracias. El domingo pasado, a esta hora, Panamá estaba discutiendo un tema y era un error reconocido por un banco que dijo me equivoqué y que afectó a 11.000 panameños, 11.000 cuentavientes. Esto en el marco de que entramos en una etapa final de lo que fue primero moratoria, después alivio financiero, y mucha gente entró en pánico. Una semana después, ¿con qué ojos mira usted la experiencia que se vivió? Sí, bueno, muchas gracias. Sí, bueno, efectivamente, tal como usted acaba de decir, yo creo que fue un error, desafortunado error. El banco procedió casi de inmediato a reconocer que había cometido este error, a pedirle las disculpas correspondientes a los afectados y devolvió en un lapso realmente muy corto todos los fondos que se habían retirado, ¿no? Pero lo bueno de todo es que esto ha servido para que las personas entiendan que su relación con el banco es una relación importante, ¿no? Nosotros los banqueros tenemos una regla muy clara que se llama conoce a tu cliente. Pero yo también quiero pedirle a nuestros clientes que se impongan la tarea de conocer a su banco, de conocer a su banquero.
quizás algunas de estas personas que se vieron afectadas y que estaban pues obviamente con un gran nivel de ansiedad, si hubiesen tenido un canal de comunicación directo con la persona que conocía su situación, que conocía sus circunstancias, hubieran podido llamarlos, hubieran podido mandarle un chat, etcétera, ¿no? Lo cierto es que, tal como usted mencionó en su introducción, ya faltan 3 semanas para que termine este periodo de flexibilización financiera, ¿no? Vivimos alivio financiero, vivimos moratoria, ahora estamos en un periodo de flexibilización financiera. Y realmente el llamado de los bancos sigue siendo que las personas se acerquen a sus instituciones bancarias y que les presenten su situación y que lleguen a un acuerdo. Yo quiero que entremos en esa fase de qué hacer en este mes, porque es crucial, tanto para aquel que no tiene sus ingresos normales, por decirlo de alguna forma, como para aquel que no tiene ingresos y que ve en peligro, en riesgo su casa o su carro, qué sé yo, ¿no? Vamos a entrar en esa etapa. Pero yo quisiera de alguna forma llevar tranquilidad, desgranar un poquito más el evento que pasó, porque se nos explica, fue un error, pero fue un error circunstancial, había algún cordón umbilical entre esas 11,000 personas, porque de pronto que te vacíen la cuenta, yo creo que a cualquiera le pone nervioso. Y en aras de decirle al país esa tranquilidad que debemos tener, estas escenas se pueden repetir nuevamente. ¿Qué medidas se han tomado para evitar que algo así vuelva a pasar? Mira, en realidad errores los comete cualquiera, pero lo cierto es que el nivel de servicio de los bancos en Panamá es un nivel que es muy alto y eso está reconocido desde el punto de vista, de cualquier punto de vista de medición objetiva en comparación con los principales centros financieros del mundo y por supuesto de la región, ¿no? Entonces, realmente yo no veo por qué una cosa así tiene que volver a ocurrir. Estas cosas pasan a veces, pues como a veces se caen los sistemas, a veces ocurren circunstancias que todos terminamos lamentando, pero que se corrigen, ¿no? Y realmente pues hay que aprender de eso, ¿no? Sí. Una investigación, porque eso fue lo que dijo la superintendencia que se iba a llevar a cabo. ¿Cuánto tiempo toma? ¿Ya esa investigación concluyó? ¿Usted sabe algo sobre el tema? No, en realidad ¿no? yo eso no lo conozco. No se preocupe. Acuérdese que es una relación entre el banco en el cual ocurrió el tema y la superintendencia, que es el regulador de todos los bancos. Y lamentamos que don Amaury no esté aquí para decirnos cómo avanzaba eso. Pero vamos a otros temas porque son 3 semanas, como usted bien dijo, hacen falta. Antes de entrar a esa recta, pónganos al tanto de la realidad que estamos viviendo, del universo de cuentavientes o de personas que tienen algún nivel de deuda con los bancos. ¿Cuántos entraron a algún nivel de arreglo? ¿Cuántos nunca entraron a ningún nivel de arreglo? ¿Cuántos se han acercado este último mes? Denos una radiografía de cuál es la realidad al día de hoy. Sí, lo cierto es que aún en los momentos más duros y difíciles que enfrentamos por la pandemia, más o menos el 60%, y estos son estimaciones, ¿no? Porque no son cifras necesariamente perfectas ni exactas, alrededor del 60% de las carteras se mantuvieron cumpliendo con lo que normalmente habían pactado, porque no todos los sectores de la economía sufrieron igual. Todos sufrimos, pero unos sufrieron más que otros y los que sufrieron menos, pues pudieron continuar haciendo sus pagos como siempre. ¿Y estos 6 de cada 10 me lo hace global? ¿No es corporativo? No, lo hago global. Es global. Lo hago Okay, global. Bien. Sí, luego, el otro porcentaje fue en algún momento tuvo alguna medida, ¿no?, de alivio o de flexibilización o inclusive de moratoria. La estimación que nosotros tenemos, y vuelvo y repito que no necesariamente es una cifra oficial ni exacta, es que de ese 40%, más o menos se ha resuelto como el 75% y queda como un 25% pendiente de llegar a algún tipo de arreglo con los bancos, ¿no? Ese 25%, estas 3 semanas que nos quedan de septiembre, ¿qué debe hacer para que no empeorar su condición actual? Bueno, yo creo que esa es la pregunta clave en este momento. Y lo que nosotros hemos estado diciendo a través de la asociación bancaria y cada banco en particular, e inclusive la superintendencia, es que esas personas tienen que acercarse al banco. Y tienen que acercarse al banco teniendo en mente dos conceptos fundamentales. El primer concepto es la capacidad de cumplir y el segundo concepto es la voluntad de cumplir. Nosotros entendemos
que muchas personas en este momento quizás no tengan la capacidad de cumplir o tienen una capacidad de cumplir reducida. Eso es una cosa que se puede sustentar. O sea, tú puedes ir al banco y decirle, mira, yo tenía estos ingresos, aquí está, en el momento que tú me diste el crédito, en el momento que tú me diste el préstamo, en tus archivos debe constar que era lo que yo recibía. Mira, esto se ha reducido en tal magnitud. Yo he recortado mis gastos en esta otra magnitud. Lo que me queda para poder pagar la obligación y cumplir al banco es tanto. O sea, yo creo que aquí hay un elemento objetivo que se puede medir. Y desde luego habrá gente que podrá cumplir con el 60%, otra que podrá cumplir con el 80%, otra que no podrá cumplir con nada, porque también hay situaciones así de graves. Pero el otro concepto que en realidad a mí me parece que es hasta más importante es el concepto de la voluntad de cumplir. O sea, tú tienes que ir al banco y decirle, mira, aunque yo ahora mismo solamente te puedo pagar esto, aunque yo solamente puedo cumplirte en esta proporción, o inclusive en los casos más extremos, no puedo pagar, ¿no? Yo tengo la voluntad de pagar. Yo te di mi palabra, ¿no? Y la voy a sostener. Don Danilo. Es bueno explicarle eso a la gente porque, aunque la gente no lo crea porque, por ignorancia, porque bueno, no tiene la cultura financiera, por desinformación, por muchas razones, la gente debe entender que al banco le conviene un arreglo, porque lo que menos le conviene al banco es poner en sus libros pérdida. O sea, es lo que menos le conviene al banco. Entonces, es bueno decirle eso. O sea, es mucho mejor para un banco llegar a un arreglo que tener que poner en sus libros pérdida. Porque el efecto es mucho más desastroso. Ahora, hay otro concepto que predomina. Es un concepto silvestre y se riega con la desinformación. Esas flores se disparan con la desinformación. Los bancos tienen plata. Los bancos tienen plata y como tienen plata y tienen ganancia, pues pueden aguantar. Esa premisa que en realidad es un sofisma, es algo que tiene apariencia de verdad, pero que no resulta ser cierta. ¿Cómo se puede aclarar a los ojos de la gente? ¿Qué ocurre cuando hay utilidad en un banco? Yo le decía a algunas personas el otro día que así como el cuerpo tiene buenas señales, un buen ritmo cardíaco, una frecuencia cardíaca determinada, una buena frecuencia cardíaca respiratoria, una determinada temperatura, como estas son señales, la utilidad de un banco es una señal importantísima para la vida de una nación, para la economía de un país. Entonces, es importante explicar a la gente qué ocurre con el dinero del banco y qué ocurre con las utilidades del banco en una situación como esta. Sí, muy interesante que don Danilo usted traiga ese tema, porque hay muchas falacias y muchas malas interpretaciones de cómo funcionan los bancos. Los bancos no tienen plata. Los que tienen plata son los depositantes de los bancos, que las han depositado en el banco para que se las cuide y se las custodie. Y es importante, cosa que casi nadie habla, es importante decir que en toda esta crisis de pandemia no ha habido un solo depositante que se haya visto afectado en un solo dólar. O sea, es decir, si yo soy depositante y yo le debo al banco, en la medida en que yo no le pague el banco, yo atento contra mis propios depósitos. También, claro, claro. Es una buena manera de analizarlo. Así que es fundamental que entendamos que los bancos no son solamente para prestar, son también para cuidarle la plata a la gente. Y además de eso, para mantener vivo el sistema de pagos que tenemos en cualquier economía moderna, ¿no? Y aquí la verdad es que las sucursales se mantuvieron abiertas, los cajeros pagaron todos los cheques, recibieron todos los depósitos, las transferencias internas todas se han hecho, las transferencias externas todas se han hecho. O sea, realmente, si uno lo analiza desde el punto de vista objetivo, el desempeño del sistema ha sido excelente. No ha habido absolutamente ningún problema con los sagrados depósitos, que así los denomino yo. No ha habido ningún problema con los sistemas de pagos y el tema de los deudores o prestatarios del banco poco a poco se va resolviendo o poco a poco se va normalizando, que es al final del día lo que todos queremos que pase en todos los términos de la economía y de la vida del país, ¿no? Ahora, vamos a las preguntas prácticas de las redes sociales, de nuestros televidentes. En Twitter, Dina pregunta, si alguien no ha recuperado un empleo
o lleva 2 años sin ser contratado, pero tiene las deudas vigentes, ¿qué debe hacer? Bueno, mire, una vez más, o sea, y la recomendación sigue siendo la misma. Tienes que acercarte al banco, porque evidentemente si tienes un préstamo es que en algún momento sí tuviste ingresos, ¿no? Si te ha pasado todo este tiempo sin ingresos, obviamente el problema que tienes es grave. Pero si no puedes, lo que no puedes hacer es por inercia, o por miedo, o por desconocimiento, no decirle al banco lo que tú estás haciendo. Porque cuando el banco te da un crédito, no solamente ve cómo estás tú en el momento que te da el crédito, también ve cuál va a ser el futuro que tienes. Entonces, esta persona que está en una situación difícil, ¿no? También me imagino que tendrá algún plan, alguna idea, alguna opción, decir, mira, no he conseguido trabajo, pero en la medida también, y esto obviamente que todo depende también de cómo vaya la cosa macroeconómica, Claro. ¿no? Pero mira, yo tengo esto, yo me estoy esforzando por conseguir un trabajo en estas y en estas cosas, o estoy diseñando una forma de ser un pequeño empresario. Ahora, ¿se encuentran salidas para esas situaciones realmente? Por supuesto que sí. Mira, nosotros tenemos, y obviamente esto son experiencias anecdóticas, ¿no? Pero que ilustran la situación. O sea, hay personas, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo. Y lo puedo decir porque lo vivo y lo manejo directamente. Nosotros tenemos una cartera de busitos colegiales. Y por supuesto, los busitos colegiales, por un tiempo, la gente no pagaba nada, porque qué busito colegial estaba funcionando. Pero yo te puedo decir que los dueños de los busitos colegiales que financiaron con nosotros, todos o casi todos, algo hicieron. Y empezaron a abonar algo. Porque ellos lo que no quieren es que su intención de pagar se ponga en duda. Ahora, el presidente de la República hizo una promesa. Nadie va a perder su casa. Al sol de hoy, para utilizar el lenguaje del pueblo, ¿se le ha quitado la casa a alguien? ¿Alguien ha perdido su carro, etcétera, por efectos de la pandemia? ¿No pudo enfrentar Mira, esta situación? Yo entiendo. Hay muchos videos en redes sociales. Mira, obviamente, yo no estoy en todos los bancos, ni nada que se le parezca, pero yo entiendo que la situación esa está muy controlada, ¿no? Acuérdense una cosa, remates de casas siempre hay. O sea, eso no es una cosa que ocurre por la pandemia. Ahora, pero han salido digamos, de la curva usual los remates, los bienes reposeídos durante no. pandemia. Yo la información que tengo es que no. Y lo que quiero decirte es que, mira, quitarle un bien hipotecado a un cliente no es el último recurso del banco. Es el último recurso del banco. Porque primero ese no es el negocio del banco. El negocio del banco no es quedarse con la casa de la gente para revenderlas, ni ser una agencia de bienes raíces, ni tener un patio de automóviles ahí esperando que alguien los compre. Y no solamente eso, sino que es un pésimo negocio para el banco. Lizzy pregunta, ¿no hubiera sido mejor dejar la deuda estática? Porque parece que ahora pues hay que pagar los intereses de los intereses. Ajá. Bueno, pero ¿cómo hacemos con los depositantes? Que es lo que decía don Danilo. O sea, yo entiendo, ¿no?, la situación, pero es que nosotros somos un intermediario financiero, ¿no? Si nosotros no podemos cobrar, tampoco podemos pagar, ¿no? Entonces, en algún momento las cosas tienen que empezar y evolucionar hacia lo normal, ¿no? Y lo normal es lo que siempre hemos vivido, ¿no? Que la gente en Panamá tiene una muy buena cultura de pago, ¿no? Y no la debemos perder. El panameño es buena paga. Ahora, de lo que el presidente dijo había disposición de los bancos o se iban a destinar a los bancos, siempre hay en redes sociales gente recordando la cantidad. Dice José Iván Cadogan, ¿se ha recibido inyección económica del Estado? ¿En qué han utilizado esta inyección económica? ¿Cuánto dinero han recibido los bancos? Mire, yo creo que me parece fantástico que hagamos esa pregunta, porque hay tanta desinformación, a veces por desconocimiento, pero a veces también por maldad, ¿no? Mire, a los bancos el Estado no les ha regalado nada, ¿no? Existen 2 programas o 3 programas, dependiendo de cómo lo queramos dividir, de fondos que el gobierno consiguió
de fuera de Panamá. ¿Con qué propósito? Hay unas facilidades para que a través de una ventanilla en el Banco Nacional, los bancos financien préstamos que a su vez les van a dar a las MIPYMES, a las pequeñas y medianas empresas del país. ¿Cuánto hay disponible para los bancos? Hay 2 programas de 150 millones de dólares cada uno, que se han usado poco. Pero Más o menos, ¿cuánto de esos 300 millones? Mire, yo entiendo que 100 y algo millones, ¿no? En total. Pero ¿Los esa bancos cifra, pagan ese préstamo por con supuesto, intereses? desde Y a luego su que vez lo sí. prestan con Por intereses. supuesto, Eso es lo que esto no es un regalo, no es nada gratis, ¿no? Hay otro programa que es para, en caso de que algún banco tenga una situación de falta de liquidez, la utilización de ese programa es cero. Ese era el de los No 1.000 se ha millones. usado. No, esos son 500 millones. 500. ¿No? También se tiene que repagar, o sea, no es ningún regalo y tiene una tasa de interés que también hay que pagarla. Y luego hay otro programa que también es para que los bancos financien los préstamos que le dan, pero ya no son pequeñas y medianas empresas, sino que están más abiertos a otras actividades. Pero también tiene que ser repagado al 100%, es con garantías, tiene una serie de términos y condiciones, o sea, no hay tal regalo como mucha gente, o algunos por inocencia y otros también por maldad, continuamente están diciendo. ¿Cuánto en total se ha puesto a disposición y cuánto han usado para usar cifras redondas y concluir Mire, este tema? son 1.300 millones entre Sí. todos estos programas Sí. y la utilización está por debajo de 200 millones en total. Pregunta a Stephanie, ¿cómo responden ante los videos que circulan en redes sociales de supuestos desalojos? Supuestamente bancos quitando casas, mire, etcétera. yo nada más que he visto un video de una casa donde entraron a sacarle los muebles a la gente y nunca supe eso quién lo había hecho, la verdad, ¿no? Investigaron porque ese video tenía hasta el nombre del banco, supuestamente. Mire, no sé, yo la verdad es que el problema es, y esto es un tema que sucede mucho en las redes sociales, Sí. que no podemos usar experiencias anecdóticas, ¿no?, para querer extrapolarlas y decir esto está pasando de Esto una es lo que está manera pasando. generalizada. Eso realmente es, De hecho, está mal, ¿no? Don Danilo. De hecho, hay una realidad que golpea mucho más, pero muchísimo más, que lo que pudiera estar pasando con los bancos. Y es toda la gente que en pequeña escala alquila apartamentos o viviendas y que por razón de cierta contención que ha habido, no tiene alternativa de qué hacer cuando la persona a la que le está alquilando no le ha dejado de pagar. Entonces, allí políticamente habrá que crear un instrumento Sí. que equilibre las cargas. Pero eso no tiene necesariamente que ver con los bancos. con la banca. No. Pero digo que el impacto de aquello otro es mucho más que el de este. Ahora, lo que quiero plantear acá es, las calificadoras suelen calificar a los bancos. ¿Califican al sistema en general? ¿Y qué están calificando ahorita mismo en términos generales? Brevemente Sí, para concluir. Sí, las es más, no suelen, es obligación de los bancos, ¿no? Además de la superintendencia, además de las auditorías internas, externas, también tenemos obligación de ser calificados, ¿no? Las calificadoras, evidentemente, aprecian por un lado la solidez de la capitalización y la liquidez que tiene el sistema y lo ven como algo positivo, ¿no? Las calificadoras están muy preocupadas por la calidad de las carteras en la medida que sigamos extendiendo el problema y y no lleguemos a los acuerdos esos que hemos estado conversando. Gracias, don Otto, por haber estado esta mañana Gracias. aquí en Debate Abierto. Nosotros vamos a la pausa y conversamos en segundos de otro de los temas que ha estado acaparando la atención. En medio de las reformas electorales surge una propuesta que póngale RIP a la libertad de expresión, porque hasta un tuit puede ser considerado propaganda, un tuit suyo, sí, gratuito, que usted publica a favor o en contra de un político. Vamos a conversar sobre el tema libertad de expresión en segundos nada más. Entramos en un segmento hoy en Debate Abierto que decía fuera de cámara, yo no sé si soy parte de los presentadores, si estoy con panelitas nuevos, no sé si soy de televidente, no sé, porque aquí tengo dos caras que han estado en etapas distintas de Debate Abierto. ¿Ah? Don Guillermo Antonio Adames, que fuimos mancuerna a propósito, y previo a nosotros estuvo don Luis Eduardo Quiroz, que también... Eduardo. Perdón, don Eduardo Quiroz, que también fue parte de Debate Abierto. Interesante el panel de hoy. Sí. ¿Ah?
La verdad es que interesante recordar aquello, sí. Sí, no, interesantísimo. Fundadores con Renato Hay Pereira y el déjà vu, doctor hay déjà Ahmad. vu. Usted estaba con Renato Pereira en Abad y nosotros estábamos con Atenógenes. Atenógenes Rodríguez. Dos etapas distintas, pero la misma marca y siempre tratando de orientar y trayendo el análisis. No, señor productor, somos unos muchachos de 55 años en mi caso. Y acá tenemos a dos muchachos también, Así es. todos pintando canas. Pero en fin, vamos a lo que Dios nos trajo. Libertad de expresión, una lucha permanente y que esta semana ha estado en las primeras planas. Y yo hacía algo de memoria porque en las reformas electorales pasadas hubo que salir a hablar de libertad de expresión, porque de alguna forma se trató de acorralar a los medios de comunicación. Pero ahora la capacidad de sorpresa, no sé si ustedes la han perdido, pero no solamente ahora con los medios, desde redes sociales, tweets, se salvaron los muros nada más. No sé cómo lo ven ustedes. Eduardo. La forma, a ver, buenos días, un placer estar Buenos con días, ustedes, bienvenido. y por supuesto que con la audiencia. La forma en la que se ha dado el debate me parece preocupante. Yo creo que la Asamblea Nacional tiene que entender cuál es su rol en la democracia moderna. Los congresos son la expresión de la representación democrática de los ciudadanos. De los congresos debe venir la tranquilidad, la paz, el sosiego, las buenas decisiones, el aportar a la felicidad de los ciudadanos. De la Asamblea recibimos constantemente el sobresalto, la preocupación, lo que nos crea inestabilidad, y eso no puede ser. En 3 o 4 días presentaron una suerte de reformas, cada una más antidemocrática que la anterior, y han generado esta especie de sobresalto en la sociedad que hoy estamos comentando. ¿Qué lectura sobre tiene? El tema Sí, específico, Sobre el tema específico de la libertad de expresión, a mí me parece que la involución, o sea, el retroceso que se plantea en generar algún tipo de restricción a la opinión de los ciudadanos en el periodo más importante de la democracia, que son los periodos electorales, es un gravísimo retroceso. Su lectura, don Guillermo Antonio. Bueno, mi juicio es un poco más severo que el de Eduardo. Yo creo que esto tiene una génesis. Ya pasamos de la partidocracia a la diputadocracia. O sea, hay un pequeño grupo de diputados que está empeñado no en mantener el status quo, sino en no permitir bajo ninguna circunstancia el disenso, por ejemplo. Cualquier crítica sienten que les lastima la piel, un problema dermatológico por una parte, pero por la otra está el hecho de pretender, es como un acto de hipermetropía, ¿no? O sea, de ceguera plena, ¿no? Que están los diputados demostrando, porque lo que hay que hacer es una apertura mayor. Ya este país, estamos en una nueva etapa de nuestras vidas con el advenimiento de la COVID-19. Tengo la impresión de que ellos no han entendido que está eso, pero están pensando nada más en el año 2024. O sea, su visión es horizontal, no están mirando para abajo lo que se está cocinando debajo. Y esto no es nuevo, y Eduardo ha sido mi compañero de batallas durante muchísimos años, no únicamente aquí en Panamá, sino fuera, en las reuniones de la Sociedad Interamericana de Prensa, donde Eduardo es el que preside La Voz de Panamá, y me ha tocado compartir con él valientes exposiciones, porque ya esto, Hugo y amigos televidentes, traspasa nuestra frontera. Todo lo que pasa en Panamá, ya el mundo lo ve. Ya no es como antes. Entonces, yo creo que los señores diputados no se han dado cuenta que este tipo de intento nuevo por tratar de controlar la opinión pública, porque no es nosotros los medios. Nosotros, más allá de la libertad de expresión, Hugo, está la libertad de información, el derecho que tiene como un derecho humano el panameño de estar debidamente informado. Y usted lo está diciendo, han dado un paso. Lo que sí se ha modernizado es lo siguiente: pretender incluso taparle la opinión en las redes sociales. Ese es parte del riesgo, don Hugo. Fíjese, para que estemos claros, si usted no conoce de qué estamos hablando, es el artículo 224, donde de alguna forma tratan de definir lo que es propaganda electoral, y a lo que la Comisión de Reformas Electorales había presentado se le hace un añadido. Dice el artículo así: se entiende por propaganda electoral los escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que se difundan, y aquí está lo nuevo, de manera gratuita, lo cual contradice lo anterior que se dijo, porque ya no sería propaganda, o pagada para promover, o sea, no, porque siempre estaba el control del tema del negocio de los medios, etcétera. No es eso nada más, lo gratuito también,
para promover la imagen a favor o en contra de un aspirante, precandidato, candidato o partido político a través de los medios de difusión identificados en el artículo 224A. Y allí se desglosan todos los medios, incluidas las redes sociales. Aquí la bola pica y se extiende. Yo me sorprendí. Bueno, yo no creo que, Eduardo. yo no creo que ya estamos mucho para sorpresa. La verdad es que constantemente vivimos estos sobresaltos y subrayo eso. Cuando se va a legislar, se tiene que ser muy cuidadoso con las palabras, con los términos, porque es donde yo siento que a veces la Asamblea pierde, y cuando me refiero al órgano legislativo, me refiero al colectivo, o sea, a la totalidad de sus miembros, gobierno, oposición, independientes, tienen que entender el rol que les compete en la democracia. Cuando ellos legislan, elevan una norma a que nos rija a todos los ciudadanos. O sea, estos señores representan la expresión de la democracia. De la manera que lo hagan, nos guste o no nos guste, es otra cosa. Pero esa es la representación que tienen. La terminología, pareciese que en ocasiones ni siquiera tuviesen un diccionario a la mano. O sea, ya hablar de propaganda es hablar de publicidad pagada. Ese es un concepto. En un proceso electoral, por supuesto que tiene que haber publicidad pagada. Pero el ciudadano no se abastece solamente de información, solamente de la publicidad pagada. Se abastece también de la opinión del resto de los ciudadanos, de la opinión de los colectivos, de la opinión de los colectivos políticos, de los colectivos de la sociedad civil. Se abastece también de la opinión de especialistas, de analistas, etc. Si tú agregas y gratuita, entonces estás simplemente diciendo el ciudadano no puede recibir información nada más la que es pagada, porque el resto de los ciudadanos no vamos a poder expresarnos a través de nuestras redes sociales. Y mucho o más cualquier allá. otro método, porque yo no sé si una buena lectura con un diccionario a la mano de esa norma, incluso implicaría que tú en una plaza pública no puedes hablar. Es que a eso iba, es que mucho más allá. Esta norma te está prohibiendo que tú opines respecto a un político a través de un tuit. Eso puede considerarse, como es gratuito y tú lo estás publicando y tiene que ver con alguien que está en una campaña o en una pre-campaña, eso puede ser considerado propaganda. Bueno, de un político, de un candidato, de un partido, de una ideología, Exacto. de un planteamiento, de un proyecto. Entonces, o sea, es un impedimento generalizado. Nos están poniendo ahí entonces sí, un bozal a todos, callados todos. Don Danilo. Si tuviéramos un aparato para medir los movimientos políticos, un sismógrafo político, yo te diría que ya está marcando movimientos que dicen puede venir un terremoto político electoral. Porque es este hecho más otro, más otro, más otro. ¿Qué está en juego aquí? ¿Qué es lo que realmente está en juego? Porque esto no son del descuido de no encontramos el diccionario. Se nos olvidó, no. Esto responde a otra cosa. O no tengo a quién preguntarle. No tengo a quién preguntarle. Por eso me equivoqué. Me hace falta un asesor. No. ¿Qué es lo que está en juego en el fondo? Yo creo primero que es un despropósito. Voy a comenzar por ahí. A veces me da la impresión de que, y voy a salirme un poquito de la libertad de expresión, porque esto tiene mucho más que ver con la libertad de expresión. Por supuesto que les preocupa mucho la libertad de expresión porque a falta de transparencia y a falta de una gestión oportuna y eficiente por parte de los operadores de justicia, en algunos casos, no ha correspondido a nosotros los medios denunciar, hacer de conocimiento público los escándalos, los excesos, las actividades oscuras que representan beneficios para un grupo. Yo lo llamo una secta, ya eso pasó de ser una casta, una secta ahora de un grupo. No son todos los diputados y quiero hacer justicia en eso. Hay honrosas excepciones. Unos mayores peligros que sienten algunos de ellos, y por eso es que actúan como actúan, no únicamente diputados, sino otros sectores de la clase política, es que se sienten en peligro que cada mañana puede encontrarse que en la televisión se cuestione algo de las cosas que hemos dado a conocer o que en los periódicos se encuentren con un titular donde destapan la cloaca de las malas acciones que cometen a veces en beneficio de ellos en desmedro del país. Entonces, como somos el vehículo, como somos la plataforma, como somos realmente la voz de los que no tienen voz, y voy a usar un término que es de un sacerdote salvadoreño que lo dijo con mucha conciencia, que fue asesinado, Monseñor Romero en El Salvador, dijo, soy la voz de los que no tienen voz. Nosotros los medios somos la voz de los que no tienen voz. Es nuestra responsabilidad entonces decir lo que la gente quisiera decirle en su rostro a los políticos. Dicho esto, entonces somos un peligro para ellos. Y a la vez el actuar en este sentido, porque usted hablaba de asesores, Hugo, a mí no me cabe en mi cabeza, y con todo respeto lo digo, que con tantos asesores muy buenos, tienen muy buenos abogados en la Asamblea,
o no están conscientes de lo que están haciendo, o no están asesorando bien, o no lo están escuchando. La sarta de imprecisiones que hay en algunas redacciones, que les dice tú, Eduardo, o sea, a veces redactan cosas que a mí me preocupan muchísimo y el lenguaje que algunas ocasiones usan son un riesgo para, lesionan los oídos de la gente. Entonces yo quiero llamar la atención sobre este nuevo, y ahora sí vuelvo a la libertad de expresión, y me voy a la libertad de información, es que una cosa va con la otra, Hugo. Claro. La libertad de expresión y la libertad de expresión, de información son unos hermanos indivisibles, porque en la medida que nosotros hagamos el ejercicio de la libertad de expresión, usted va a estar mejor informado. Y los diputados aparentemente, Hugo, tengo la impresión de que se sienten amenazados. ¿Por qué razón? Porque si hubiera transparencia, no hay de qué preocuparse, no sé si me estoy explicando. Total. Si hay transparencia y no pasa nada. Pero es que ahora que usted habla de asesores, me vuelvo nuevamente, revuelvo la mirada y siento espanto. ¿Y por qué siento espanto? Porque cuando se trató de acorralar a los medios de comunicación y a los periodistas con las reformas anteriores, se les decía, oye, pero ustedes no nos consultaron, los que saben de esto somos los comunicadores, somos los periodistas, somos... Y al final, pues, se puso orden en algo que era eso era un desbarajuste total, un despropósito, para utilizar su palabra. Pero es que ahora no se han contentado con los medios. O sea, no es solamente un tema de televisión, no es solamente un tema de radio, no es solamente un tema de periódico. Es más, va más allá de los medios digitales, que también han desentrañado escándalos de corrupción. Están hablando de escritos. Y por la forma en que está redactado esto, si un ciudadano común escribe un tuit, puede ser considerado un escrito. Entonces va más allá de lo que representan los medios digitales, los medios tradicionales. Se está metiendo con la libertad de expresión y de opinión del ciudadano. Yo no tengo memoria de una medida tan extrema como esta, y uno está leyendo noticias del mundo. O sea, esto es ponerle de verdad un tape a todo el mundo para que no opine ni informe. O yo estoy exagerando. No estás exagerando, Hugo. Y no solo no estás exagerando, sino que algún precedente por ahí sí seguramente encontrarás en el Ecuador de Correa, en la peor época donde intentó ejercer el autoritarismo. Por ahí encuentras algún ejemplo en Bolivia, en la Bolivia de la parte final de Evo. Sí, por supuesto que, pero es grave. Yo creo que es importante la docencia que hace Guillermo Antonio Adames sobre el tema del derecho de acceso a la información. Sí. Porque a veces se piensa que libertad de expresión es la libertad que ejercen los medios o los que tenemos la posibilidad de venir a un medio. No, no. Por eso le hablo también a la gente de redes y al que escribe tweets. Ojo, hasta allá se está extendiendo esta norma. Aquí son dos cosas. Sí. Aquí es la forma de expresarse de cualquier ciudadano. Así es. A través de este nuevo megáfono que la tecnología nos aporta, que son las redes sociales. Sí. Una cosa. Y la otra es el derecho de acceso a la información de los ciudadanos. O sea, el que está recibiendo información, el que se nutre a través de eso. Si yo quiero decidir mi voto sobre lo que opine una persona a la que yo le tengo respeto, a la que yo aprecio, esa persona no va a poder escribir, no va a poder saber qué opina. A mi juicio, perdóneme, a mi juicio, eso conlleva algún tipo de perversión política. Perversión. ¿Por qué razón? Porque desdibujan, por una parte, la noble misión de los políticos, el político que es profesional, es lo que estoy tratando de decir, porque reitero, en esto hay honrosas excepciones. Pero además eso conlleva el hecho de evitar el disenso. O sea, no pretenden que todos nosotros respondamos mansamente a lo que decidan. Y realmente una democracia, Eduardo hablaba del expresidente Correa. Yo te voy a agregar algo, Eduardo, y a la distinguida audiencia, al igual que usted, Hugo, y usted también. Hay en este momento una situación en Nicaragua, que está aquí a unos pasos de nosotros, que se está dando, cuando en su momento no se detuvo, no se le puso alto, no se le puso una frontera al actual presidente de Nicaragua, por supuesto con las consideraciones que se merece un jefe de Estado. Pero que no puedo ignorar lo que está ocurriendo en Nicaragua. Por poner un ejercicio cercano en el área centroamericana. Comenzó así, un alto por aquí, un cuestionamiento por acá, una presión, un reportero, después de repente a un medio, y hoy día estamos viendo cuál es el resultado. Se quiere mantener en el poder a como de lugar, no importa.
sus propios asociados cuando fue la revolución sandinista. Acabamos de ver lo que está pasando con un escritor que fue vicepresidente de ellos. En fin, el poder a veces ensoberbece, pero idiotiza también a alguna gente que no sabe administrar adecuadamente el poder. Y yo creo que aquí el mensaje es yo lo hago como un acto de reflexión, Señores, están ofendiendo la inteligencia de la gente. Están lastimando además la democracia de este país por la forma arbitraria, como pretenden después de que se ha hecho un trabajo, creo que un año tomó estas reformas, que se salgan de repente. Año 5 meses. Imagínense usted, don Hugo, y han ignorado ese trabajo que mucha gente hizo sin ningún interés más allá de cambiar una situación que pone en peligro la estabilidad del país. Ahora, Usted decía que lo que buscan es que se responda mansamente, pero al recordarnos que se está jugando con la inteligencia, también se busca algo de respuesta mensamente, ¿no? para un poquito de distensión. Sí, antes de su Para pregunta, usar solo el quiero poner diccionario. algo sobre la mesa. Con el ambiente así como estaba, el presidente pasó a jugar un papel para un entendimiento entre el Tribunal Electoral, que dijo yo me voy de aquí, y los diputados que pues trajeron estas creaciones tan especiales. ¿Podemos tener esperanza de que el horizonte cambie luego de la reunión el 14 esta semana? A ver, yo quiero rescatar algo de lo que decía don Danilo Toro en el sentido de qué está en juego y unirlo a lo que estás planteando. Aquí hay un debilitamiento de la institucionalidad democrática del país, que no se ha concretado porque la reforma no se ha sido aprobada, pero es que el proceso ya genera un debilitamiento. Creo que todos podemos reconocer como positiva en los resultados la gestión del presidente Cortizo de sentar al presidente del Tribunal Electoral, al presidente de la Asamblea y lograr que esto se le pusiese un detenimiento. Pero en el fondo, si analizamos de verdad, o sea, si aquí hacemos un análisis profundo, hay una distorsión. El órgano ejecutivo, en este caso el presidente y el ministro respectivo, debe ver esas modificaciones en su momento. Está previsto en el ordenamiento del proceso legislativo, que sea el ejecutivo el que sancione o vete esas reformas. Entonces, se ha adelantado en alguna medida. Eso ya, en mi opinión, si hilamos delgado, es una distorsión de la institucionalidad democrática. En el resultado ha sido positivo y yo creo que hay que reconocerlo. Y estábamos ante una situación que se había generado una alteración. Pero ese evento distorsiona la institucionalidad. Entonces, en la medida, otro evento que Yo para salí mí a es batear relevante. antes de mi turno al bate, en otras palabras. eso es lo que se efectivamente. llama un procedimiento invasivo. Sí, exacto. En términos médicos, que ahora todos queremos Todo está de ser moda, claro, sí, en especialistas. términos un procedimiento médicos. invasivo, Sí. que obviamente tiene sus riesgos. Fíjate otro. Y me precio de saber algo un poco del proceso legislativo. Cuando el presidente de la Asamblea, el primus inter pares, porque ellos son todos iguales, Sí. pero el presidente de la Asamblea baja a ser proponente de una modificación. El mensaje que envía es muy fuerte. Yo he estado ahí, yo sé lo que eso significa. O sea, el presidente va diciendo, yo traigo atrás mi mayoría, esta propuesta que yo estoy haciendo ya trae los votos que me respaldan a mí. Por eso quiero poner la palabra sobre la mesa. Para concluir, Estamos hablando entonces de una retorsión hacia el autoritarismo. Yo no estoy seguro es más, quiero ser positivo en la respuesta que le tengo que dar a usted, don Danilo. El problema yo creo que hay que verlo muchísimo más desde un punto de vista periférico, ¿no? El primer problema es que con el actuar de algunos diputados, la Asamblea está más cerca del piso que del techo. O sea, está más por debajo del nivel que por niveles que pueda decirse que están en una situación no excelsa, pero sí positivamente visto por la opinión pública. El riesgo de esto es que cuando no se le ponen freno a las cosas, llega entonces el escenario que usted plantea. Y eso es irremediable, don Danilo, y usted lo sabe. Dicho esto, nosotros somos el borrador de la historia, nosotros, los comunicadores, borrador de la historia. Ahí va a quedar constancia, como hoy vemos hacia atrás, en que quedaron muchos diputados que se excedieron por una parte que no cumplieron sus objetivos en cuanto a sus promesas. Yo llamo la atención sobre la base de que el país necesita primero paz y tranquilidad. ¿Okay? Eso es necesario, pero la única manera es que se depongan ciertas actitudes que son obviamente lesivas, primero a la nación y segundo a la imagen de la Asamblea de Diputados. Yo llamo la atención, Eduardo, tú hacías con mucha certeza la advertencia de que la viviste.
yo veo, por ejemplo, cuánto era el presupuesto en la época que usted fue legislador, el presupuesto de la Asamblea con hoy. O sea, una aberración. Ok, aquí la educación está a un lado todo, porque los diputados, algunos diputados, aparentemente no son suficientemente, lo que han recibido como presupuesto, son de un estómago que parece no tener límite. Entonces yo quiero dejarla ahí nada más, porque tiene que ver también con los beneficios de los diputados, contrario a lo que esperan sus electores. Es que el mar de fondo es amplísimo e insisto, tomando en parte las palabras que trajo Eduardo y puso sobre la mesa, no solamente hablamos de libertad de expresión, estamos hablando de otras libertades, la libertad de opinión que tenemos todos. Derecho, Hugo. El derecho a informar y a ser informado. No es un tema que compete solamente a los medios. A usted que tiene una cuenta de Twitter con 2 seguidores, aunque sea, a usted se le está diciendo, usted no puede publicar. Entonces, estamos ante una situación que es grave, es una historia que se está escribiendo y esperemos a ver cuál es el desenlace. Pero esta es solamente la punta del iceberg, porque hay mucho más en las reformas electorales. Eso lo dejamos para más adelante, aquí en Debate Abierto, porque tenemos a un ex fiscal electoral y a un ex magistrado del Tribunal Electoral, hablando entonces de lo que todavía hay de fondo en esta reforma. A ustedes dos, gracias por haber estado acá. Vamos a la pausa y regresamos a hablar sobre economía. Felipe Chapman nos acompaña en segundos nada más. Felipe Chapman es economista, nos acompaña, nos ha quedado en la mesa todavía algo de lo conversado en el segmento anterior y estoy revisando su Twitter. Don Felipe, buen día, bienvenido. Muchas gracias. Primero, un placer estar con ustedes acá. Hugo me convenció de que había que venir presencial. La primera vez que estoy en este estudio, en este edificio, no recuerdo desde hace cuánto tiempo y la verdad que es un agrado verlos en persona y a todo color. Es un honor contar con usted, pero mire, revisaba su Twitter y aquí hay unos tweets que pueden ser considerados propaganda gratuita, porque yo creo que nadie le paga por colgarlos. Por supuesto que no. ¿Cómo mide usted el tema del que acabamos de hablar hace unos segundos? Mira, casualmente estábamos conversando fuera del aire. Lo primero, como ciudadanos creyentes en la democracia, en la libertad, en los derechos humanos, si nos callan es el principio, si nos dejamos callar es el principio del fin. Si no, miren los países donde ha ocurrido eso. Y en efecto, aquí cuando uno opina con datos y con hechos, que saben que eso, que en ese sentido sí es una debilidad mía, yo voy a comentar algo cuando se trata de un tema donde existe documentación, la cito, la fuente y los datos, los números, los hechos, intentan a uno callarlo, intentan a uno y salen a atacarlo y a decir una barbaridad de mentiras que no es solo Panamá, ocurría en Estados Unidos, en la democracia más exitosa, se podría decir, del mundo, o una de las más exitosas. La estrategia típica esa del asesinato de la personalidad. En algunos casos lo logran, en otros quienes realmente lo conocen a uno, saben lo que hay detrás. Ahora, nosotros sobrevivimos y lidiamos con eso en el día a día y la pregunta no es al azar a usted como ciudadano opinador, no solamente a través de los medios, sino también a través de su cuenta de Twitter y esta iniciativa que ha tenido la Asamblea, sino que lo que trato de entender, y ahora entro en su especialidad como economista, este tipo de escarceos, de pugilatos que se dan, de iniciativas que surgen, nos ayudan a superar el momento económico tan difícil que estamos atravesando. Por supuesto que no. Iba a hacer un comentario un poco más elegante de los discursos que hay en la Asamblea y un poco más respetuoso. El discurso de la Asamblea de querer tomar acciones para propiciar la recuperación económica y el empleo en el país son contradictorios con sus acciones, empezando por allí. Y no es uno solo, ha sido repetidamente y llevamos más de un año donde vemos acciones que son inconsecuentes con los objetivos que están promoviendo. Es decir, toman acciones, un discurso que va a contrapelo de lo que supuestamente quieren lograr. Por ejemplo, pongamos un par de ejemplos. Bueno, el más reciente tal vez no puede ser de índole económico, sino de índole político, y él decir sin vergüenza alguna a la ciudadanía completa es: yo no creo en una democracia. Yo creo solamente en una democracia electoral que me favorezca a mí.
Yo no creo en Estado de Derecho, yo no creo en igualdad de derechos ante la ley, que ustedes lo estaban comentando. No, en este país no hay derecho de igualdad ante la ley. Si yo digo algo en esta televisión que a alguien no le gusta, va y me pone una demanda, inclusive penal, cuando ellos en la Asamblea pueden decir exactamente lo mismo y están impunes, totalmente impunes. Don Danilo. O sea, hay dos estándares. Sí. Lo que nos dice uno, y lo otro, aquí no hay rendición de cuentas y no hay transparencia. O sea, revisemos la definición de democracia. En Panamá no hay democracia. Entonces, y democracia va pegado también, en este caso, a las libertades de el desarrollo económico. ¿Podemos atraer inversiones con esa máxima que acaba de decir en Panamá? Sí, ¿No hay democracia? Sí vamos a atraer inversiones y las continuamos atrayendo, pero no del perfil de inversionista que quisiéramos. Y a lo que me refiero con el perfil es, el mejor perfil o el perfil ideal del inversionista es el que tiene un costo de capital mucho más bajo, que espera rentabilidades y puede operar con rentabilidades más bajas, que usualmente tiene códigos de gobierno corporativo supremamente estrictos, que se apega mucho a sus códigos, o sea, que cree en, digamos, en la parte, digamos, más benévola del capitalismo, versus cuando tenemos un sistema que no es el ideal. ¿Atraemos inversión extranjera? Sí. Pero repasemos en la última década qué tipo de inversionistas u operadores extranjeros hemos traído que han quedado embarrados en escándalos de corrupción y malos manejos globalmente, no solamente en Panamá. Ese es el tipo de operadores que vamos a continuar atrayendo, salvo que realmente nos identifiquemos con un sistema democrático e institucional mucho más fuerte. Don Danilo. Economía y política están indisolublemente unidas. Totalmente. Se afectan mutuamente, se influyen mutuamente, para bien y para mal. ¿En qué medida esta secuencia de eventos, desde los distintos órganos, unos eminentemente políticos, otros algo económico, pero en distintos órganos, esta secuencia de eventos, ¿no?, que tienen que ver desde asuntos de educación hasta asuntos de banca y finanzas, nos deja la señal de una perspectiva política, de una perspectiva económica de recuperación? Porque teóricamente estamos en eso. Sí, sí. O sea, ¿en qué medida estos pasos realmente nos mantienen en una avenida de recuperación? ¿O estamos desviándonos de una avenida de recuperación? Yo me preguntaría, ¿qué es recuperación? Vamos a tener probablemente un PIB muy positivo este año y algo bueno también el próximo año, pero ¿va a ser eso recuperación? No, yo a lo que los invito a mirar, miren la tasa de desempleo y la tasa de informalidad del mercado laboral. Es la mayor consecuencia humana que nos ha dejado la pandemia. Punto seguido, yo le pregunto, en un ambiente donde está muy lejos de ser constructivo para el debate nacional, ¿cómo la sociedad puede alcanzar consensos de temas importantes a reformar como la educación, como el trabajo, como la caja de seguro social, si a los que nos dedicamos es a descalificarnos e insultarnos y no a tener debates de ideas que si opinamos distinto eso es parte de la democracia, con argumentos donde yo quiero convencer a Danilo de que cambie su posición y no me voy a dedicar simplemente a insultar a Danilo porque opina o actúa de forma diferente a mí. Eso no es democracia. Eso no es democracia, realmente eso es intolerancia, eso es violencia, eso regreso, y busquen la definición, lo pueden buscar en libros políticos o sencillamente búsquenlo en Wikipedia. ¿Qué es una democracia? ¿Qué es una democracia liberal donde lo que supuestamente nosotros debemos tener y no lo es? Y los diputados que tenemos, no todos, su inmensa mayoría, rechazan el concepto de una democracia liberal. Lo único con lo cual están de acuerdo es con la democracia electoral, más no la democracia. No creen en un Estado de Derecho, no creen en las libertades ciudadanas, no creen en la libertad de expresión, no creen en la tolerancia, no creen en la propiedad privada, no creen en el libre albedrío. Sus actos hablan por sí solos. Ahora, teniendo todo ese mar de fondo y sin entrar en la filosofía de si estamos recuperando, si no nos vamos a recuperar, si va a haber crecimiento o no, ¿qué cifras podemos tener para cerrar el año? ¿Usted ha hecho una reevaluación de cuál será el crecimiento, con cuánto desempleo vamos a cerrar la firma que usted representa? Sí, la última proyección que nosotros tenemos para el año actual 2021 es de un crecimiento de 7%, lo cual es un rebote importante, un repunte importante después de haber tenido una contracción real
de 18%, que fue menor a la nominal. Y tal vez esto se puede poner un poco técnico. La diferencia entre nominal y real es simplemente le incluimos el cambio en precios, inflación si se quiere. El año pasado el cambio en precios, de acuerdo a la medición técnica, fue negativo, principalmente explicado por la caída de los combustibles, que se desplomaron. O sea que el nominal, si extraemos la caída de los combustibles, la contracción fue 20%. O sea, imaginemos, de 20 negativo a 7 positivo es un brinco importante. Ahora bien, estamos continuamente revisando nuestras proyecciones. Reconocemos y hay que aplaudir que el proceso de vacunación ha sido bastante más exitoso que el que muchos estimábamos. Nosotros, cuando empezó la vacunación, lo incluimos en nuestros modelos, pero ha sido supremamente mejora y más exitosa la vacunación hasta el momento, lo cual debe ayudar a un mejor resultado económico. ¿Por qué? Cuando vemos, por ejemplo, la actividad económica y lo trazamos conjuntamente con indicadores de movilidad y de restricciones, y los invito a ver dos datos. Uno es Our World in Data, nuestro mundo en datos, y la movilidad de Google, Google Mobility. Y trazamos las dos líneas y vemos que en la medida que se han levantado las restricciones y ha aumentado la movilidad que nos permite el Estado o el gobierno, ha aumentado la actividad económica inmediatamente. O sea que hay una correlación que estoy seguro que los científicos también están apreciando cuando mostramos esos datos. Es decir, cuando el gobierno puso sobre la mesa el tema de vacunación es el primer paso, ¿se actuó en la dirección correcta? Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo creo que ha sido muy acertado. No estoy de acuerdo con todas las medidas que se han tomado, pero en esa totalmente de acuerdo. Usted hablaba sobre la inversión extranjera y decía, sí va a venir inversión extranjera. Nos decía, va a ser una inversión non santa, non grata en muchos lugares, pero van a venir. Y que además quiere rendimientos más altos. Por ende nos cuesta más a los ciudadanos. Sí. Porque tenemos que pagar más. Con lo que construimos un puente podemos construir hasta 3. Pero bueno, eso es parte de la historia. El punto al que voy es el siguiente. Otro economista, Felipe Argote, que estuvo aquí sentado, él decía, la inseguridad va a alejar inversionistas. Pero tenemos un ministro que nos dice, no, este país no es inseguro. El tema de inseguridad, ese factor, ¿cuenta, no cuenta? ¿Qué impacto tiene en valor imagen? 50, sí, definitivamente que cuenta. Yo no lo pondría como entre los 3 factores más altos que afecta. Hay muchos otros factores. Yo creo que la debilidad institucional está muy por encima. La corrupción o el no combate a la corrupción. Aquí no hay un compromiso. Es más, aquí premiamos a la gente que están señaladas por actos corruptos. Los premiamos, les aplaudimos, nos tomamos selfies, los idolatramos. O sea, aquí hay una cultura realmente que se identifica con los actos indebidos y los actos a la corrupción. O sea que es un problema ya cultural, no es un problema solamente de nuestras instituciones. Y no es un tema de los políticos, es un tema ciudadano. Es un tema de la población. Y es un tema nuevamente de lo que discutíamos anteriormente. Es decir, uno de los factores de éxito que uno más puede medir en la vida es reflejarse la educación en valores en sus hijos. Y decir, yo estoy dispuesto a dar mi vida y sacrificar mi vida por mis hijos. Eso es una relación padre, o sea, son valores. Exacto. Hay otros que no creen en eso, evidentemente. Pero, y eso se refleja, entonces va permeando en la cultura y en el ADN de la sociedad, que es revertible. Yo en eso siempre soy optimista, yo veo el vaso medio lleno. Es revertible por medio de la educación, por medio de una mejor educación, con mejores oportunidades, con prosperidad. Es decir, darle, que Danilo tenga la oportunidad de un mejor trabajo, una mejor profesión, un mejor emprendimiento, a que depender que te regalen algo. Un mejor trabajo en vez de un mejor bono. Ahora, ese 7% de crecimiento que han revaluado ustedes, ¿qué significará para el panameño que perdió el trabajo o que tiene un recorte salarial? Insuficiente. Realmente para que nosotros logremos bajar las tasas de desempleo que andan, depende a quién se le pregunta, si a la Contraloría o al Ministerio de Trabajo, entre 18 y 20%, para que baje a un solo dígito requerimos crecer mucho más por muchos años. ¿Mucho más cuánto? Mira, yo te diría que por lo menos sostenidamente 6% o más, digamos de aquí a lo que resta de la década, idealmente más, pero para ello es no solamente la cantidad de empleo, sino la calidad de empleo, que eso va más allá que solamente crecimiento económico. Ahí entonces se requieren políticas públicas tendientes a crear mucho más competitividad, productividad
y dinamismo a largo plazo a la economía que yo no veo ambiente, no hay ambiente. Uno va y comenta eso en la asamblea y te insultan de vuelta. Primero que se rehúsan a tener una conversación tolerante. Y si lo comes, simplemente te insultan y cambia fuera. ¿Cuáles serían esas políticas y hay espacio realmente para hablar de calidad de empleo cuando tenemos 2 años de educación no presencial en Panamá? Somos campeones en el mundo en esta falencia. Ahí podemos hablar muchísimo. Pero Hugo, ¿sí? inclusive antes de la pandemia, Panamá, cuando miremos las pruebas PISA, estaba entre los peores del mundo. Los peores del mundo. O sea, y entonces ¿y con esta cereza del pastel, dónde quedaremos? Entonces estamos perpetuando 2 Panamás. Uno, donde una minoría tiene acceso a educación de primer mundo y una mayoría importante a una educación de 5º o 6º mundo. Bueno. Y aquí yo no veo voluntad de ninguna de las partes, primordialmente de quienes están dedicados a la educación pública, los sindicatos de maestros. Realmente yo no veo vocación de que vamos a sentarnos y tenemos un problema. Como dicen en Houston, tenemos un problema, vamos a atacarlo. ¿Cuándo fue la última reforma importante de educación en este país? Yo no sé hace cuánto fue. Se 50 años. Se intentó en 60 años. 1979, imagínese. Con ese mar de fondo tenemos que hacer un alto. Se nos acabó el tiempo, don Danilo. Nos quedó la pendiente banca. Banca, sí. Oiga, se nos Con quedó gusto. banca pendiente, ¿no? Porque lo tratamos en el primer segmento y algunas cosas se nos quedaron allí también, pero el tiempo se acabó. Tenemos que hablar de las reformas electorales. Hablamos solamente de la punta del iceberg, libertad de expresión, pero ahí todavía en ese témpano de hielo, mucho en el fondo. Lo desgranamos con un ex magistrado del Tribunal Electoral y con un ex fiscal electoral luego de estos mensajes aquí en Debate Abierto. Gracias. Ya están con nosotros 2 invitados más aquí en Debate Abierto. Ex fiscal electoral, don Boris Barrios, bienvenido. Y también un ex magistrado del Tribunal Electoral, del primer Tribunal Electoral en esta era democrática, don Márquez Amado. Gracias, bienvenido a Mucho gusto. Debate Abierto. Hablábamos hace un rato sobre las reformas electorales y planteábamos de que el tema libertad de expresión es solamente la punta del iceberg. Yo no sé si ustedes coinciden, ¿no? ¿Y qué opinión tienen con respecto a esta propuesta de controlar la propaganda pagada, gratuita y a través de todos los medios de expresión, desde un tuit hasta los medios masivos? ¿Cómo lo ven ustedes? Si me permite, yo tendría que decir que independientemente de una norma pérfida que se ha considerado aprobar en la Asamblea Nacional, que es la de establecer prohibiciones a la libertad de expresión, ya existen mecanismos que están limitando la libertad de expresión o que están favoreciendo a determinadas personas o partidos políticos para influir en que a ellos los favorezca la opinión pública, porque ya el subsidio electoral establece unas inmensas diferencias entre unos partidos y otros, entre unos candidatos y otros, para que tengan acceso a los medios de información mediante publicidad pagada, con unas sumas inmensas, porque el partido que más financiamiento público obtuvo fue 12 millones en las últimas elecciones, y el 12.6 millones, si no me equivoco, y el que menos 1.5 o 1.7. O sea, veamos las diferencias, son más de 10 veces la diferencia que se empeña por parte de los candidatos en la publicidad pagada. Es decir, tienen la ventaja de la publicidad pagada y se le pone un bozal. Una mordaza Una es la palabra. mordaza, para utilizar el término correcto, muchísimas gracias, al resto entonces, don Boris, ¿o usted tiene un punto de vista distinto? No, creo que voy en la misma línea y creo que incluso es un error por parte de la Asamblea entrar a contaminar el ambiente electoral futuro en ese escenario cuando se vislumbra que la hora legislativa cae en inconvencional e inconstitucional y que se estaría anunciando casi de manera directa la intervención de la Corte Suprema porque eso sería demandado de inconstitucionalidad. Ahora, el problema es allí que frente a ese escenario político que estamos hablando, se contamina el proceso electoral porque se aprueba la ley, todavía el Ejecutivo tiene opción de reaccionar en contra de la aprobación de la ley,
pero al final tendría que quedar en manos de la Corte y sabemos lo que puede suceder en una inconstitucionalidad en manos de la Corte por inconvencionalidad. Entonces, eso constituye una contaminación desde ya del proceso electoral del 2024. ¿Qué podría suceder? Disculpe la pregunta inocente. Todavía se está a tiempo, Hugo, de que se retire porque evidentemente es una tarea legislativa improducente, inconstitucional, inconvencional, antidemocrática, etcétera, que afecta totalmente el proceso electoral para el 2024 y da una muy mala imagen en torno a la libertad de expresión. De estos dos bloques de reformas, ¿hay algo que a ustedes le preocupe o qué es lo que más le preocupa de estos dos bloques que ya pasaron el primer debate? Don Guillermo. Bueno, para mí es sumamente significativo este hecho de que se quiera restringir la libertad de expresión. Claro. Pero hay otras cosas que Por son ejemplo. también bastante serias. Los topes de financiamiento privado se habían disminuido porque el más grave problema que tiene el sistema electoral panameño es el del clientelismo. Por el clientelismo hemos derivado a un sistema electoral el que más tiene, más reparte, más da, y por eso se da a sí mismo más oportunidades, con el inconveniente serio de que a su vez anida en él el interés porque más tiempo haya pobreza y más gente abarque. Porque de esa manera el voto es más barato. Eso es sumamente serio en una democracia. Esos topes de campañas, esos topes de financiamiento privado que estaban concebidos, están en este momento concebidos en la suma de $10 millones para las campañas presidenciales y de unas sumas relativamente altas, todas ellas, para los otros cargos de elección popular, representantes de corregimiento, alcaldes, diputados del Parlamento Centroamericano, y son muchísimos los candidatos. Esos topes de campaña están muy altos y promueven que haya mayor clientelismo. Hay otra cosa en la que yo no he oído comentarios todavía y me inquieta muchísimo, porque atizan o incrementan el riesgo del clientelismo, no, el clientelismo que obviamente lo va a haber, Sí. porque ya es una especie de costumbre que se ha instalado y que tiene que corregirse. Y es que el proceso electoral se alargaría. ¿Qué quiere decir que se alarga? Que la convocatoria a las elecciones se va a hacer antes y vamos a entrar inmediatamente en una especie de atmósfera en que nos vamos a ver imbuidos en que ya vienen las elecciones. Y aquellos que tengan pretensiones de ser electos comenzarán a tratar de fortalecer sus propias opciones para llegar a ser candidatos electos. Y en esa actividad de promover su figura van a invertir dinero y el clientelismo se va a acentuar. Eso es sumamente nocivo. En los países más desarrollados, sobre todo en Europa, las elecciones son de muy breve término y con muy poca inversión en publicidad. Dos avances que habíamos tenido, el término de las campañas y también el financiamiento que se trató de elevar. Don Boris, ¿hay algún argumento a favor de estos cambios? No, yo estoy todo lo contrario y he planteado desde hace mucho rato mi criterio contrario al financiamiento privado. Yo creo que es una puerta abierta a la corrupción, yo creo que es una puerta abierta a que cuando los gobiernos llegan al poder, un presidente llega al poder, ya llega con la mano amarrada, ya llega con compromisos del mismo sector privado. Por eso yo pensé que en las reformas electorales, los sectores privados en las reformas electorales se iban a oponer y por el contrario, lo que a mí me ha sorprendido muchísimo es que esos sectores avalaron precisamente el mantenimiento del sector privado, porque es que yo no creo que esto sea un secreto. Con el financiamiento privado, los sectores económicos, hay sectores económicos que intervienen, hay lavado de capital que interviene, hay narcotráfico que interviene. Eso compra ministerio, compra directores de instituciones, compra cargo y compra influencia política. Entonces yo soy un convencido de que debió habérsele cerrado las puertas al financiamiento privado al monto que se le abrió. Frente al hecho de que exista un financiamiento público que con toda la millonada que se le da a los partidos políticos y a la vida política para garantizar el rejuego democrático, yo creo que era suficiente y que debimos haber restringido más el financiamiento privado. Don Danilo. Después de escucharlo a ustedes, yo tengo que ponerlos una disyuntiva.
la pregunté anteriormente, pero ahora lo quiero plantear en forma de disyuntiva. ¿Estamos ante una democracia caricaturizada o estamos ante una retorsión hacia el autoritarismo después de algo más de 3 décadas? Estamos en una democracia de fachada, en lo que electoralmente respecta. Y económicamente ya hemos oído a personas mucho más versadas que nosotros en esto. Hay unas brechas inmensas entre unos ciudadanos y otros en cuanto a patrimonialmente hablando, económicamente hablando. Eso no es sano para ninguna sociedad. Esas brechas no deben existir. Y la democracia nuestra se ha venido convirtiendo cada vez más en una especie de producto de escaparate en que el que tiene más dinero entra y compra lo que quiere y se lo lleva para usarlo tan bien como quiere. Y eso no es lo que fortalece las instituciones democráticas ni a ninguna nación. Don Boris, la misma pregunta. Nosotros tenemos un desfase ideológico profundo desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial hacia acá. Nosotros seguimos siendo un Estado liberal, pero el mundo cambió hacia lo que se denomina un Estado constitucional, social y democrático de derecho, que fueron las proclamas constituyentes que se iniciaron en la Europa continental una vez culminó la Segunda Guerra Mundial y que América Latina inició en la década del 2000 hacia acá. Y el único país que no ha hecho el cambio ideológico es Panamá. Panamá es el único país de América Latina que sigue siendo un Estado liberal. El resto de los países latinoamericanos son un Estado constitucional, social y democrático de derecho. ¿Qué implica? Que han habido en los países de América Latina un mayor control del rejuego democrático, al punto de denominarse lo que se denomina la judicialización de la democracia y de la política. Es decir, ya los partidos políticos no tienen aquel concepto de sociedad privada donde los jefes dominaban y controlaban en perjuicio del ejercicio de los derechos políticos. Hoy los derechos políticos son derechos humanos y por lo tanto tienen que ser controlados por el Estado. Y nosotros no hemos entrado a ese escenario de modernización de nuestra democracia. Nosotros tenemos una democracia desfasada a un modelo que ya colapsó y por eso algunos sectores hablan hoy de una reforma constitucional o de una constituyente para tratar de modernizar el Estado, en lo que yo estoy de acuerdo. Ahora, más allá de ese desfase ideológico y que estemos retrasados como país, como sociedad, nos encontramos en un momento en el que, digamos que funcionamos de acuerdo a lo que cada órgano del Estado siente que debe hacer o puede hacer. Y en medio de todo ello nos dice el órgano legislativo, por ejemplo, nosotros constitucionalmente legislamos, no lo hace una comisión de reforma, no lo hace el Tribunal Electoral y nos lleva a la crisis que se dio esta semana en la que el presidente intervino. Primero, evaluar la intervención del presidente. ¿Les pareció correcto? ¿Les pareció correcta la salida del Tribunal Electoral? ¿Cómo normamos el tema de ese papel legislativo de nuestros diputados y sus iniciativas? ¿Qué hacemos con todo esto? Yo diría al respecto que los miembros de la Asamblea Nacional parecen tener unos juicios absolutamente desacertados, porque ellos sienten que ellos tienen que actuar en representación de las comunidades que los eligieron. Y es cierto que ellos actúan en representación de esas comunidades, pero se les olvida que el artículo 150 de la Constitución, que les señala cómo deben actuar, también les impone la obligación de actuar en interés de la nación, no en interés de ellos, no en interés de sus comunidades, sino buscando el común denominador que es la nación, para que la nación se vea favorecida con ese actuar de los diputados, que sí son los que tienen la responsabilidad por adoptar las leyes, pero esas leyes no deben ser adoptadas con el interés puesto o los ojos puestos en el interés personal. Ellos no llegaron ahí a representarse a sí mismos, sino a las comunidades. Y la suma del interés que ellos puedan poner en todas las comunidades da por resultado el interés de la nación, pero eso no es lo que ellos ven. Se quedan en la parte pequeña del interés de la comunidad y sobre todo, y ahí es donde viene la distorsión, en el interés personal de ellos. Y se proyectan en la aprobación de las leyes en aquellas cosas que los van a beneficiar a ellos personalmente. Ahora, el argumento sencillo es, no es el Tribunal Electoral el que va a legislar, no es la Comisión de Reformas Electorales la que le toca legislar, sino a nosotros. Esa es la máxima de la Asamblea. ¿Qué piensa usted? Que desde un inicio la estructura de la Comisión de Reforma creo que debió hacerse de otra manera. Ahora interviene el presidente. Ajá.
pero es que hay 3 órganos del Estado que tienen intervención directa en el proceso de reforma de la ley electoral. El Tribunal Electoral, la Asamblea y la Presidencia. Que ahora el presidente se adelanta a su función, porque la función del presidente dentro del proceso de elaboración de la ley, al final, cuando ya la Asamblea le da el tercer debate, que se corre entonces a la Presidencia, que el presidente tiene la opción de objetar por inexequible, por inconveniente, está adelantando su papel. Pero yo creo que los 3 tienen relación directa con el proceso de elaboración de la ley. Eso significaría que, y lo he planteado ya con anterioridad, que tiene que reestructurarse el proceso de reformas electorales e integrar todos estos 3 organismos, de que cuando llegue a la Asamblea no tengan la excusa de yo no participé, porque esa es la excusa de la Asamblea en estos momentos, es que yo no participé, yo no tomé decisiones en el proceso de reforma. Lo mismo el Ejecutivo. Entonces yo creo que esa comisión debe reformarse de una manera de vincular al Ejecutivo y a la Asamblea junto con el Tribunal Electoral y la participación ciudadana en la toma de decisiones. Yo trato de entender la jugada del Ejecutivo de adelantarse, porque si no lo hace, dada la reacción que había de protestas, de gremios diciendo esto no va bien, del tribunal saliendo de la discusión, probablemente no hubiera llegado al Ejecutivo. ¿O ustedes no creen que estamos ante una crisis? Pero yo tengo que señalar algo ahí, Hugo. Y es que en los sistemas presidencialistas latinoamericanos, los presidentes son jefe de Estado y jefe de gobierno. Sí. En los sistemas parlamentarios, el presidente o el rey es jefe de Estado únicamente. El presidente, sí. Y el primer ministro es jefe de gobierno. Entonces hay una instancia, normalmente el presidente o el rey, o la reina en sus casos, en que esas personas pueden tratar de armonizar los órganos del Estado que seguirán siendo identificados clásicamente, por lo menos mientras no evolucionemos desde esa teoría a que son 3 los órganos del Estado. Yo creo que podríamos admitir más, pero digamos que son 3. O sea que el Ejecutivo respondió a la Y naturaleza. el Ejecutivo ha hecho un trabajo que yo no diría que fue oportunista, sino que era más bien de su resorte y de su responsabilidad hacerlo, sin querer por esto defender a nadie, sino que lo interesante es que esa norma constitucional que dice que el poder es público y está distribuido entre los órganos del Estado que deben actuar independiente pero armónicamente, alguien como jefe de Estado tiene el deber de procurar pastorear que esos intereses actúen en función del interés nacional. Yo siento que por la temperatura que había, si no sale el presidente, arde Troya. Esto no pintaba bien. Claro que no. Es lo que yo llamé hace un momento un procedimiento invasivo. Pero acá nos está quedando lo peor de lo peor, porque sabemos que a la Comisión de Reformas Electorales llegan un montón de propuestas. De esas se filtra, se hace un filtrado y el Tribunal Electoral llega con un determinado consenso, por ponerle un nombre, al Legislativo. El Legislativo, a su vez, hace su propia decantación y termina con su propio jugo, con sus propios ingredientes. Eso es lo que tenemos, un sistema instituido para quedarnos con lo peor de lo peor para nutrirnos. Eso es lo que se ha malinterpretado a lo largo del tiempo. Cuando se estableció el sistema de la Comisión de Reformas Electorales, y yo fui de las personas que en aquel tiempo tuvo la oportunidad de contribuir a que eso ocurriera, veníamos de una dictadura en que las leyes se habían hecho en función de los gobernantes que tenían el poder de las armas inclusive. Así es. Se venía de arriba hacia abajo. Entonces se trató de invertir. Necesitábamos disponer de un ordenamiento electoral que fuera más accesible y más comprensivo de lo que es una genuina democracia. Y que viniera de abajo hacia arriba. Y que, claro, que proviniera del aporte de la propia ciudadanía. Así es. Y por eso se conformó una comisión de reformas electorales que debía tener la presencia no solo de partidos políticos, y créeme que en aquel tiempo fue difícil involucrar a la sociedad civil, porque la sociedad civil tenía muchas aprensiones, porque la política, desgraciadamente, aunque yo creo que es una profesión sumamente noble, si se desempeña bien, ha estado muy desacreditada por mucho tiempo. Entonces,
la sociedad civil en general no quería participar de eso. Hubo que hacer una labor de convencimiento. Y además... Pero se ha desdibujado con el tiempo Además, todo esto. claro, en primer lugar, no se ha reconocido que la Comisión de Reformas Electorales es algo que está establecido para mejorar el sistema electoral, no en función del interés de los partidos políticos, que son los que más votos tienen dentro de esa comisión, sino en interés de la nación también. Brevemente, ¿podemos tener esperanza esta semana que comienza? Pienso que sí. Y de eso tenemos que vivir los ciudadanos que no tenemos el poder de decisión al respecto. Y yo creo, preguntaste hace un momento si la salida del Tribunal Electoral, y yo creo que fue un error. Creo que fue un error institucional porque es un órgano del Estado. Y aquel criterio personal de yo cojo la pelota y me la llevo porque yo la puse, yo creo que es una actitud no institucional, es una actitud personal. Y nosotros los ciudadanos necesitamos, por ejemplo, que el Tribunal Electoral informe de los avances desde su punto de vista, el análisis del por qué, dijo Enante, que sustente el por qué una propuesta legislativa en tal sentido y que los ciudadanos podamos tener la información de primera mano. De lo contrario, simplemente nos quedamos con la versión de la Asamblea, que no necesariamente será la mejor. Señores, gracias por haber estado esta mañana aquí en Debate Abierto. Damos un giro y cerramos como cada domingo orientando respecto al tema pandemia, cómo estamos en investigaciones. Oiga, se recorta, a ver, me acabo de acordar de nuevo, el tema presupuestario, se le recortó a el Instituto Gorgas. Su director está con nosotros y hablamos un poco de cómo andamos en el tema vacunación, variantes y demás para cerrar el programa de hoy. Siga aquí. Cerramos hablando de un tema que es permanente durante estos últimos 18 meses, el tema COVID, que ha tenido sus variantes, pandemia. Ahora nos centramos más que nada en vacunación y mirar un poco hacia el futuro, porque creo que es posible, pero usted es el que nos orienta. Doctor Juan Pascale, bienvenido. Bienvenido, gracias por invitarme, muy amable. Doctor, lo planteo mirando hacia el futuro porque cerramos esta semana con más del 50% de la población con las 2 dosis. Una excelente noticia, una excelente noticia. ¿Por qué es excelente noticia? Bueno, porque lo que queremos es aumentar la cobertura de vacunación para poder llegar a esa inmunidad colectiva, esa inmunidad de grupo, que nos va a permitir volver a una normalidad que extrañamos y poder estar juntos, estar con nuestras familias, con nuestros amigos y poder compartir. Y realmente con estas variantes ya el panorama que teníamos anteriormente era, bueno, si llegamos a un 67, un 70% estamos contentos. Pero con estas variantes que son más transmisibles, vamos a tener que subir la vara. Así que vamos a tener que tener 80-85% de la población con vacunación. ¿Usted ve la disposición en el panameño para que logremos ese 80-85% de vacunación? Claro que sí. Panamá, por un lado tenemos un grupo antivacunas, pero son mínimos. Usted sale y ve los lugares de vacunación, y ve las filas, y ve jóvenes que quieren vacunarse. Cuando tengamos probablemente en diciembre ya avaladas vacunas para niños de 5 a 11 años, usted va a ver que esas mamás van a querer que esos niños se vacunen para poder estar en la escuela con mayor tranquilidad. Así que en eso yo soy un optimista, yo soy optimista acérrimo y yo estoy convencido de que la gente, aquí el panameño, en la mayoría es pro vacuna. Hoy me llama alguien, he hablado con ella del interior, una señora que le dio COVID y me dice, doctor, lo llamo para ver qué hago. A mí ya me dio, quiero saber si debo vacunarme o mejor me quedo así tranquilo. No, señora, usted ya le dio, vacúnese para fortalecer más el sistema inmune. Usted ya tiene cierta edad, vienen probablemente variantes que van a ir aumentando, que son más transmisibles, que tienen mayor riesgo de llevarla al hospital. Vacúnese. Ahora, ¿usted le recomendó vacunarse 1 o 2 dosis? Porque ya ella padeció. Bueno, realmente es cierto que una dosis podría hacer efecto, pero se está recomendando que se ponga la vacunación completa. Las 2 dosis, don Danilo. Doctor, quiero aprovechar su especialidad aquí. Estamos ante un potencial hecho de que este virus logre reacomodarse a las vacunas y presentar un formato novedoso y nos obligue a
cambiar otra vez la vacuna y él de nuevo se reacomoda y obligue al otro. ¿Estamos ante un evento sin fin o va a haber cierto estado de normalidad, por así decirlo? Ok. Por un lado, este virus no es igual que el virus de la influenza. No tiene la capacidad mutagénica tan amplia como lo tiene el virus de la influenza. Probablemente, puede ser, no puedo decir que no aparezca tal vez en unos años una variante que sea diferente y evada la respuesta inmunológica de las vacunas que tenemos ahora. Pero si eso llegara a pasar con las vacunas que tenemos actualmente, estas vacunas de RNA que podemos hacerlas rápidamente, corregir lo que haya que corregir, podemos sacar un refuerzo que pudiera ayudar contra esa variante si apareciera. Incluso, tal vez decirle que uno de los premios de ciencia más importantes, que son nuevos, se le dio a trabajos en coronavirus y específicamente en RNA, que fue una de ellas fue la doctora Karikó, que trabaja en biotech y que fue pionera en el estudio del RNA. Así que yo veo realmente que estas vacunas nuevas, estas vacunas de RNA, son una oportunidad para permitir esos cambios rápidos, si fueran necesarios. ¿A qué normalidad podemos aspirar si estamos viendo el caso de Israel, por ejemplo, donde se está hablando ya de una vacuna de refuerzo después de 6 meses y el análisis de que supuestamente a los 6 meses ya comienzan las vacunas a perder su efectividad? ¿Es así o no es así? Bueno, lo que sí hemos visto, lo que se ha visto es que después de los 6 meses puede aparecer una caída en el nivel de anticuerpos que uno puede detectar. Pero la inmunidad no es solo anticuerpos, es también inmunidad celular y esa no se pierde. Si usted se pone la vacuna X, Y, Z de un virus, eventualmente sus niveles de anticuerpos van a caer y quedan hasta cierto nivel. Su inmunidad celular sigue presente, sus células de memoria celular siguen presentes. Y cuando usted se expone a ese virus, se reactiva el sistema inmunológico porque recuerda lo que está pasando. O sea, es normal que caigan cierto nivel los anticuerpos. Y con este virus y con las vacunas disponibles, ¿estaríamos hablando de vacunas cada 6 meses, cada año? No sabemos, ¿Cuál sería el intervalo? No sabemos, eso sería tratar de adivinar el futuro. Para mí, este virus eventualmente probablemente se convierta en un virus endémico, que lo vamos a tener circulando, la población va a estar vacunada, van a haber algunos casos, pero no vamos a tener gente hospitalizada, en cuidados intensivos o muertos. Entonces, eventualmente tenemos 4 coronavirus endémicos. Eventualmente este virus se va a ir adaptando y los virus, cuando se van adaptando, se vuelven menos patogénicos. La idea de un microorganismo es replicarse, es seguir viviendo, es poder multiplicarse y poder transmitirse. La idea no es los virus que matan y destruyen a la persona, eventualmente ellos también desaparecen por un tiempo. Ejemplo, ébola, que Sí, usted aparece causa, eventualmente. hay solo brotes eventuales. ¿Por qué? Exacto. Porque es muy, muy patogénico. Ahora, hablemos un poquito del trabajo que está desarrollando el Instituto Gorgas, el Instituto Conmemorativo, y la preocupación que surge en algunos sectores porque se había pedido de presupuesto 40.7 millones, pero se ha recomendado solamente 39.9 millones de dólares. ¿Esto impacta el trabajo que están realizando? Realmente nosotros lo que pedimos, la diferencia es $756,000 en funcionamiento. Como impacto en sí va a ser mínimo, porque muchas veces compensamos con fondos extra que nos están llegando por la pandemia. Ahora, yo lo veo tranquilo, no lo veo preocupado por ese recorte. No, realmente ese recorte no nos preocupa en gran medida, honestamente. Y por otro lado, hay que ver también, o sea, uno puede ver el vaso medio vacío y medio lleno, ¿no? Si comparamos con el presupuesto de 2021, tenemos 4 millones extras en inversión, o sea, en lo que nos permite hacer investigación. O sea, que realmente comparado con el 2021, hemos subido en inversión, que es lo que nosotros, esa es nuestra razón de ser. Ahora, ¿es suficiente para alcanzar la meta? Porque usted nos había hablado, ya se había planteado
que el Instituto Gorgas fuera de referencia regional, no solamente el que tenemos a nivel nacional o referencia nacional, sino a nivel regional. ¿Podemos alcanzar esa meta con esta cantidad de dinero? Bueno, yo creo que esta cantidad de dinero nos permite funcionar. Lo que nos va a transformar en centro regional es la construcción del Campus Gorgas. ¿Y qué tan cerca, qué tan lejos estamos de eso? Tuvimos básicamente un atraso de 1 año y pico por esta pandemia. Ya deberíamos estar construyendo y por eso es que se redujo un poco el presupuesto, porque no vamos a poder ejecutar el dinero para inicio del Campus Gorgas. Ojalá lo podamos hacer a fin de año, darle a la compañía, adjudicar a la compañía que se lo gane, que no lo hemos hecho, porque ahora mismo estamos en evaluación. Entonces, por eso es que hay ciertos dineros no lo vamos a usar, porque no podemos iniciar la construcción del Campus Gorgas. Doctor, el instituto ha sido una joya que hemos tenido en el ámbito científico desde hace mucho tiempo y en el que recursos humanos ha estado convergiendo para producir cosas valiosas. ¿Cuáles son las expectativas para el corto y mediano plazo, incluso el largo? ¿Tenemos el recurso humano que el desarrollo del instituto implicaría o nos hace falta una cartera mayor de investigadores? Bueno, primero muchas gracias por considerarnos una joya, ¿no? Realmente eso nos halaga. Sin duda, él es el centro científico de mayor producción de Creo que ya hay investigación en el consenso país. nacional. Creo que hay consenso, Sí. y muchos lo han descubierto en medio de esta situación crítica. Así que honrar, honrar. Sí, gracias. Yo estoy en eso muy contento. Tenemos un grupo de muchachos jóvenes. Yo soy de los viejos, soy de los ya descartables, de muchachos jóvenes en virología, en genómica, en parasitología, en diferentes áreas de investigación, y algunos están llegando. Van a venir más de Alemania, que se están haciendo postdoctorado, pero definitivamente para el Campus Gorgas que soñamos, vamos a necesitar más investigadores. Y aquí, un punto importante que quiero tal vez resaltar, debemos no ser tan centralistas y pensar que en un futuro, si el Gorgas va a ser un ente regional, podamos abrir, ya sea habrá que cambiar algunas leyes, abrir a que podamos tener investigadores también de la región y de Sudamérica que puedan venir a Panamá y ser parte de esa idea, de ese centro de investigación regional. Un centro del conocimiento que no tenga ningún tipo de reparo de su nacionalidad. Exacto. Es posible. Exacto. ¿Qué necesitamos para lograrlo? Yo creo que tendríamos que cambiar ciertas leyes, abrirlas, para que seamos más flexibles en la contratación de personal de afuera que pueda venir a hacer investigación y trabajar en Panamá. ¿Qué necesitaría esa transformación? ¿Qué debería tener esa ley para convertir a Panamá en un centro atractivo de investigación y traer esas mentes a nuestro país? Simplemente permitirle que ellos puedan tener una visa, que puedan venir y trabajar aquí en Panamá, o que puedan trabajar en el Instituto Gorgas, que se les reconozca su nivel de especialidad y su conocimiento y se le pague de acuerdo. Entonces, ahí sí seríamos competitivos. Yo eso lo vi en Singapur. Fuimos en Singapur, vimos un centro de desarrollo biotecnológico y usted veía científicos de todas partes del mundo, de Estados Unidos, de Europa, de India, todos para tratar de desarrollar un proyecto novedoso. No solamente pensando en el Campus Gorgas, sino también en Ciudad del Saber como un atractivo de indicación en adelante. ¿Cómo no? Yo creo que, por ejemplo, un centro biotecnológico que permita el desarrollo de vacunas, que permita el desarrollo de métodos diagnósticos necesarios. Ahora mismo, durante esta pandemia, nos dimos cuenta de algunos déficits. Uno, no generamos ningún método diagnóstico que nos apoye. Dependemos totalmente del extranjero. No producimos vacunas. Dependemos totalmente del extranjero. Y no solo nosotros, sino la región. Cuba, con mucho menos recursos, ¿sí? Exacto. El mejor ejemplo que podemos tener. Sí, yo creo que deberíamos ver la capacidad de innovación y creatividad que tienen algunos países como Cuba, que tienen 2 vacunas. Realmente no sé la eficacia de ambas, pero realmente a nivel biotecnológico están muy bien y tienen iniciativa.
Más allá de atraer todo ese talento internacional, ¿tenemos el talento nacional formado para lograrlo? Para lograrlo, por ejemplo, en la parte de diagnóstico, yo creo que hay gente que sí está formada en la parte biotecnológica. En la parte de vacunas tenemos personal que conoce mucho de vacunas. Lo que nos faltaría es la parte operativa tal vez de vacunas. Ya la producción y eso, no tenemos ese tipo de personal. Allí tendría que haber una iniciativa de Estado. Ahora, usted cuando comenzó hablando de la vacunación, de que usted es un optimista, de que vamos a alcanzar esas metas del 80% o más de inmunidad de rebaño, me queda la pregunta, ¿hay algo que le preocupe a usted en este momento? Sí. ¿Qué? Por ejemplo, yo tengo a veces que estar contestando habeas data que me ponen, porque tengo que demostrar la existencia del virus. Ahora, hoy tuve que mandar una contestación a una persona que me puso una habeas data para demostrar que existe el SARS-CoV-2, si lo hemos cultivado o no, si lo hicimos aquí en Panamá, si la PCR realmente detecta este virus, está detectando otros virus, si realmente lo que hacemos en Panamá tiene calidad o no tiene calidad, cómo nos comparamos. O sea, eso me hace perder cantidad de tiempo a mí y a la institución en una pandemia cuando debemos estar concentrados en otras cosas, yo creo que de mejor productividad. Yo le pregunté si algo le preocupaba, pero cuando me dio la respuesta vi cierto malestar más que preocupación, doctor. Sí, lo que me preocupa es que sigan llegando. Sí, ya, eso ya se cae por gravedad la preocupación que tiene. Doctor, Gorgas es mucho más que esto que nos está consumiendo en atención, el problema de esta pandemia. Gorgas es investigaciones sobre nuestro medio ambiente, sobre las selvas, sobre la contaminación. ¿Cuál es la política de investigación, incluso en fronteras comunes que tiene con las ciencias sociales? ¿Cuál es la perspectiva que tiene el Gorgas en ese sentido? ¿Es promisoria o es escasa? No, es muy positiva. Por un lado, tenemos siempre nuestro compromiso con las enfermedades transmisibles, que ha sido la tradición del Gorgas, la parte de enfermedades tropicales. Estamos metidos en enfermedades desatendidas, que es un serio bache que tienen muchos países. ¿Por qué? Esta enfermedad desatendida, estamos hablando de enfermedades de Chagas, leishmaniasis, encefalitis, etc. A nadie le importa. No hay tratamientos, no hay vacunas. Entonces estamos haciendo investigación. Por ejemplo, yo tengo un estudio en leishmaniasis ahora mismo para buscar nuevos tratamientos que sean más accesibles y que no sea inyectable. Estamos trabajando en encefalitis equina para ver si en un futuro podemos incluso tener una vacuna de encefalitis equina que afecta a nuestra población en Darién. Eso el Gorgas va a seguir. La otra parte que estamos tratando de desarrollar es que el panameño se está muriendo no de enfermedades infecciosas. El panameño se está muriendo de obesidad, de diabetes, de cáncer, o sea, de enfermedades que no son transmisibles. Entonces también tenemos que incrementar, potencializar la investigación en ese tipo de enfermedades. Y cuando hablamos de ese tipo de enfermedades y hablamos de obesidad, el comportamiento es sumamente importante, el conocimiento, cómo nosotros comemos, cómo vivimos, si nos ejercitamos o no. Así que hay una serie de ámbitos que interrelacionan la parte social, la parte de conocimiento y la parte de forma de vida, cómo Ahora, vivir. con un hombre de su formación, desarrollando estudios de los que ya nos ha hablado, teniendo alrededor también a tantos profesionales de la investigación especializados en virología, en infectología, en fin, en toda una serie de ciencias. ¿Qué sienten ustedes al ver tantos especialistas en las redes sociales? Algunos con grado universitario o summa cum laude hablando de estos temas. Bueno, la verdad es que yo en eso tal vez soy un poco más, yo me tranquilizo, yo no, digamos que no ataco en el sentido de personalizar las cosas. Ese fenómeno se está viendo en todos lados. Han aparecido los especialistas, los doctores de Google,
que tienen su título virtual y ya empiezan a hablar de todo. Yo creo que deberían hacer un centro de investigación ellos, formarlo y hacer investigación ellos mismos para ver cómo les va con su vasto conocimiento en esas áreas que tienen. Con ese reto que usted ha puesto sobre la mesa, nos despedimos. Gracias, doctor, por haber estado hoy prestigiando este programa. Don Danilo, muchísimas gracias. Bueno, hasta la próxima semana. Y a ustedes por la sintonía. De aquí al otro domingo seguimos haciendo el esfuerzo y nos regalamos la mejor jornada, el mejor fin de semana de nuestras vidas. ¿Le parece? Bendiciones. Muchas gracias. Estuvo.